superior es solo la magnitud del vector momento. La dirección es perpendicular, o sea, nosotros digamos que en el CPA conocíamos al momento como una magnitud, como una magnitud escalar, pero la realidad es que el vector es una magnitud vectorial, ¿verdad? Su módulo es producto de la fuerza por el brazo de palanca, pero la dirección de este vector momento es perpendicular tanto al brazo de palanca como a la fuerza. Es decir, la dirección del vector momento es perpendicular al plano que forman el brazo de palanca, distancia o R, y la fuerza F aplicada. En particular, si R y F están en un plano perpendicular al eje de rotación, el vector momento tiene la dirección del eje de rotación y su sentido está dado por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Nosotros siempre, cuando trabajamos en el plano, ¿verdad? Con fuerzas coplanares, que quiere decir fuerzas que están en el mismo plano, nosotros hacemos, al hacer la sumatoria de momentos, nosotros hacemos una suma algebraica nada más, ¿verdad? Colocamos o decidimos qué signo va a tener cada sentido de giro y hacemos una suma algebraica para calcular el momento resultante. Eso se puede hacer solamente en el caso de que las fuerzas sean coplanares. Sin embargo, si las fuerzas no están en el mismo plano, entonces es imposible hacer una suma vectorial de momentos de manera algebraica, sino que ya hay que acudir a una suma vectorial de vectores que no se encuentran, digamos, en la misma línea. Cuando nosotros hacíamos una sumatoria de vectores, simplemente se reducía a una suma algebraica en el caso de fuerzas coplanares, ya que, como dice aquí en esta página de la presentación, el vector momento es un vector cuya dirección es perpendicular al plano que forman la distancia, el brazo de palanca y la fuerza. Entonces, en el caso de fuerzas coplanares, estos vectores momentos siempre son perpendiculares en dirección al plano donde actúan las fuerzas. Sin embargo, el sentido del vector puede ser entrante o saliente a dicho papel. Por lo tanto, la suma vectorial se reduce a una suma algebraica porque estamos hablando de una suma de vectores colineales que se encuentran en la misma línea o en la misma dirección. Muy bien. Entonces ya está, ¿verdad? Acá está la magnitud del momento, ¿verdad? Cuando están entre dos líneas verticales, el módulo de la magnitud, el módulo del vector momento. Y esta es la expresión vectorial del momento, que sería el producto vectorial de los vectores R y F. Bien. Convenio de signo. Como el momento de una fuerza impulsa a los cuerpos a cambiar su velocidad de giro, por eso junto al módulo suele incluirse un signo que nos permite determinar si el impulso es para girar hacia un lado o hacia el otro. En concreto, cuando el impulso para girar tiene el sentido de las agujas del reloj, que sería horario, el módulo del momento se acompaña de un signo negativo. Cuando el impulso para girar tiene el sentido contrario a las agujas del reloj, antihorario, el módulo del momento se considera positivo, pero eso puede ser indistinto. ¿Verdad? Nosotros que vamos a trabajar con fuerzas coplanares no tenemos que ceñirnos a esta convención, sino que nosotros mismos podemos establecer la convención que vamos a usar a la hora de hacer nuestra suma de momentos. Acá tenemos nosotros un cuerpo genérico, de forma cualquiera, un sólido, donde actúan sobre él tres fuerzas en tres puntos distintos. Bueno, entonces, acá tenemos este F1, F2, F3. Tenemos el punto de donde se mide el momento y nos damos cuenta que el momento producido por la fuerza 3 es nulo porque la fuerza pasa por el punto donde se mide el momento. Sin embargo, tenemos nosotros el momento de la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿verdad? La distancia para calcular la magnitud del momento es una distancia que se mide desde el punto de origen perpendicular a la línea de acción de la fuerza. A esta distancia se la denomina brazo de palanca. En este caso está simbolizado con la letra L1 y la letra L2. Muy bien. ¿Se comprendió?
Espero que sí. Ya es un tema conocido por ustedes, ¿verdad? Pero solamente la expresión vectorial del momento es lo que quizás estábamos nosotros ignorando en el CPA. Muy bien, ahora tenemos algunos ejercicios para resolver que ya implican la segunda condición de equilibrio. Este primero dice que una barra uniforme de 5 metros de largo y una masa total de 150 kilogramos se une al suelo mediante una articulación mientras se sujeta por un cable horizontal en el otro extremo, como se muestra en la figura. Determinar la tensión del cable. Muy bien. Entonces, acá también es importante que ustedes puedan entender los distintos tipos de apoyo que puede tener un sólido. Por ejemplo, el sólido en este caso es una barra uniforme de longitud 5 metros y este está vinculado, como dice el problema, al suelo mediante una articulación. Esta es una articulación que impide el movimiento horizontal y vertical del punto A o del extremo inferior izquierdo de la barra. Sin embargo, este tipo de articulación no impide la rotación de la barra. ¿Okay? Entonces, de esta forma yo puedo saber qué tipo de reacción va a haber en mi articulación. En este caso, la articulación va a ejercer una fuerza R sobre el extremo inferior izquierdo de la barra y esta fuerza R a efectos prácticos se la puede descomponer en una componente horizontal a la cual vamos a denominar R sub H y en una componente R sub X, perdón, y a una componente vertical R sub Y. La suma vectorial de estas dos componentes tiene que dar esta fuerza R que está graficada aquí en el diagrama del cuerpo libre. Otra de las fuerzas que no podemos ignorar aquí es el peso de la barra, ¿verdad? Que de ella depende prácticamente la reacción del apoyo y la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda, que como indica la gráfica, es una tensión horizontal que actúa en el extremo derecho superior de la barra. Muy bien, tenemos las dimensiones horizontal y vertical, la proyección horizontal y vertical de la barra en metros, ¿verdad? Eso me ayudará a determinar el ángulo de inclinación de la barra por medio de la relación trigonométrica tangente. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama del cuerpo libre y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la tensión, ¿verdad? Si yo hago una sumatoria de momentos con respecto al punto A, yo puedo determinar la tensión del cable. ¿Cómo voy a hacerlo? Simplemente voy a decir sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al momento producido por el peso, que va a tener un signo positivo. Vamos a considerar en este caso que aquellas fuerzas que hagan girar a la barra en sentido horario llevarán sus momentos signo positivo. En este caso, el momento del peso de la barra vendría a ser igual a la magnitud del peso de la masa por gravedad multiplicado por su distancia perpendicular medido desde el punto A perpendicular a la línea de acción del peso. Entonces sería S sobre 2 menos la tensión o la altura, que vendría a ser el momento producido por la tensión de la cuerda actuando sobre la barra. Tensión es la fuerza, es una fuerza horizontal, por lo tanto el brazo de palanca vendría a ser la altura de 4 metros que hay desde el punto A hasta el extremo superior de la barra. Entonces de esta forma ya tengo determinada mi sumatoria de momentos, tengo que igualarla a 0 porque esto está en equilibrio y de acá voy a despejar mi tensión, que es igual al producto del peso por la proyección horizontal de la barra dividido 2 veces la proyección vertical de la barra. Entonces esto me sale 551,25 newtons. Fíjense que estas ecuaciones de sumatoria de fuerzas no empleamos para llegar a lo que nos pide el problema. ¿Por qué? Porque el problema simplemente nos pide calcular la tensión del cable. Si me pedía determinar la magnitud de la reacción en el apoyo, en el vínculo, en la articulación, ahí sí yo voy a tener que hacer uso de estas fórmulas, de esta sumatoria de fuerzas, perdón, y calcular la magnitud de las componentes y hacer una composición vectorial para calcular la magnitud de la reacción del apoyo. ¿Verdad? Haciendo Pitágoras, ¿verdad? Calculo la magnitud de la reacción y con la relación trigonométrica tangente puedo calcular la dirección de este vector R que tengo acá. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Creo que no la hay. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. El siguiente problema dice: los extremos de una barra pesada AB
descansan sobre planos inclinados, como indica la figura. Determinar el ángulo de inclinación de la barra, sería phi, respecto a la vertical. En la posición de equilibrio, los apoyos son lisos, ¿verdad? Es decir, no hay rozamiento en los planos inclinados donde apoya la barra, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra, donde voy a encontrar simplemente tres fuerzas actuando sobre ella: la normal del punto A, la normal del punto B y el peso de la barra. ¿Ok? Y bien, acá sí yo voy a analizar y tengo tres incógnitas y tres ecuaciones. ¿Verdad? ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son n sub A, n sub B y el ángulo phi. El ángulo alfa y el ángulo beta son datos literales del problema, eso tienen que entender. ¿Verdad? Entonces yo tengo que acudir a mis tres ecuaciones de equilibrio para determinar las incógnitas que tiene el problema. Estas son las ecuaciones de sumatoria de fuerza y la ecuación de sumatoria de momento. ¿Verdad? Yo voy a establecer mis ejes a lo largo, mis ejes ortogonales con respecto a los cuales voy a hacer mi sumatoria de fuerzas. Ya tengo mi eje X, tengo el eje Y. Entonces voy a decir que la proyección horizontal de las fuerzas normales serían NA seno de alfa y NB seno de beta, ¿verdad? Hago la suma vectorial igual a 0. Y las proyecciones verticales de las fuerzas, hago su sumatoria, ¿verdad? Sería n sub A por coseno de alfa más n sub B por coseno de beta es igual al peso de la barra. Yo tengo estas dos ecuaciones. Yo con estas dos ecuaciones, ya como en esta ecuación hay dos incógnitas, yo puedo determinar ya las magnitudes de las normales, de las reacciones normales, ¿verdad? Porque ya aquí no hay ninguna incógnita. Fíjense, las normales salen en función del peso, que es dato literal del problema, y en función de los ángulos alfa y beta. Ahora sí, yo tengo que hallar la sumatoria de momentos para calcular el ángulo de equilibrio de la barra, que sería el ángulo phi, que es este ángulo que está aquí. Entonces hago una sumatoria de momentos con respecto a A o con respecto a B o con respecto al punto que yo prefiera, ¿verdad? Pero creo que me va a resultar más conveniente hacer la sumatoria con respecto al punto B, digamos. Entonces, sumatoria de momentos con respecto a B es igual a 0, porque consideramos que la barra ya alcanzó su equilibrio, y sería igual a el momento producido por la normal A menos el momento producido por el peso de la barra, igual a 0. ¿Por qué? Porque el momento de la normal B es 0 porque pasa por el punto B. Entonces, acá tengo que calcular qué es lo que hago acá. Normal A por L por seno de phi menos alfa. Seno de phi, o sea, normal A por seno de phi menos alfa, es la proyección de la normal A perpendicular a la barra. Entonces, esta es la única componente de n sub A que produce momento. La componente de n sub A paralela a la barra no produce momento. Entonces, eso es lo que yo busco hacer. Y acá yo tengo el peso, ¿verdad? Multiplicado por seno de phi. Es la componente del peso perpendicular a la barra que va a producir momento. Entonces, como decía nuestro profesor antes, que acá terminó la física, ¿verdad? Al escribir toda esta ecuación correctamente ya terminamos con los principios físicos. Ahora tenemos que acudir al álgebra para llegar al resultado. Ahora tenemos esta ecuación que está acá, que ya es el producto de sustituir la normal A por su igual en función al peso y a los ángulos alfa y beta, ¿verdad? Y ahora tengo que despejar phi de esta ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces, este procedimiento algebraico nosotros ya vamos a orearlo y vamos a dejar en manos de ustedes, pero el resultado está aquí abajo, ¿verdad? Tangente de phi es igual a 2 por tangente de alfa por tangente de beta dividido tangente de beta menos tangente de alfa. Ustedes pueden dejarlo expresado de otra forma, no es necesario que lleguen a un resultado como ese, ¿verdad? Pero siempre hay que tratar de reducir la ecuación a su máxima expresión. Bien, ¿alguna consulta? De mi parte no, profesor. Perfecto. Siguiente ejercicio.
Muy bien, dice en una escalera homogénea de peso P1 y longitud 2L, está apoyada, esta escalera está apoyada entre una pared vertical y el suelo, teniendo con este último un coeficiente de rozamiento μ. Un hombre de peso P2 sube por la escalera hasta un peldaño H, tal que delta H es, perdón, AH es igual a A. O sea, el segmento AH, ¿verdad? Que es la distancia desde el extremo inferior de la escalera hasta el punto donde sube el hombre, es igual a A minúscula, que sería la longitud paralela a la barra hasta donde sube el hombre. ¿Cuál es el valor máximo del ángulo de la escalera con la pared para que la escalera no resbale? Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en esta gráfica de aquí, ustedes llegarán a la conclusión de que en la medida que, considerando que el hombre ya esté en el punto H, ¿verdad? En la medida que el ángulo θ que forma la barra con la vertical, en la medida que este ángulo se incremente, la escalera tendrá mayor tendencia a deslizarse y caer, ¿verdad? Entonces, eh, dependerá exclusivamente de la fuerza de rozamiento que pueda haber en el punto A, el equilibrio de la escalera. ¿Ok? Por eso las escaleras nunca se colocan demasiado inclinadas con respecto a la vertical. Siempre se trata de colocar lo más vertical posible, ¿verdad? Y a veces, si ustedes alguna vez recorren una obra, se van a dar cuenta que los albañiles suelen colocar un pedazo de bolsa de cemento entre el apoyo inferior de la escalera y el piso para, de esa manera, incrementar la fuerza de rozamiento que pueda existir entre la escalera y el piso, para que la escalera tenga mayor equilibrio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la escalera, donde vamos a encontrar que sobre ella actúan estas 5 fuerzas, en el que sería el peso propio de la escalera, peso 1, peso 2, que sería el peso del hombre, N sub B, que sería la normal de la pared en el punto B, N sub A, que sería la normal de la pared en el punto A, y F sub E barra el vínculo que hay. No hay un vínculo, el vínculo que hay, perdón, entre el piso o entre la pared y la escalera es un vínculo de apoyo simplemente, ¿verdad? No es que se impide el movimiento en dos direcciones de la escalera en estos puntos de apoyo, sino que solamente se impide el movimiento en una dirección. En el caso del apoyo A o del punto A, solamente se impide el movimiento vertical de la escalera o del apoyo, y en el punto B solamente se está impidiendo el movimiento horizontal hacia la izquierda de la escalera. Por lo tanto, en base a eso yo voy a saber qué tipo de reacción va a tener que tener la escalera de parte de los apoyos. Muy bien. Si acá, por ejemplo, tuviese una rótula en el punto A, yo voy a tener, aparte de la normal A, otra fuerza más, que sería una fuerza horizontal, pero no va al caso, ¿verdad? Porque en este caso, en esta situación, la fuerza horizontal justamente es suministrada por el rozamiento que hay entre el piso y la escalera. Muy bien, nuevamente para esto, yo una vez que tenga dibujado mi diagrama de cuerpo libre, siempre voy a considerar que mi eje X es un eje horizontal y que mi eje Y es un eje vertical. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo sé que la normal en B tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Y haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, yo me doy cuenta que la normal en el punto A es igual a la suma del peso de la escalera y el peso del hombre. Y además tengo que hacer una sumatoria de momento con respecto a cualquiera de los puntos para determinar una de estas normales, ¿verdad? Entonces en este caso se hizo la sumatoria de momento con respecto al punto A, tengo la normal B por 2L, que sería la longitud de la escalera, por coseno de θ, menos P sub, que es el momento de la fuerza normal B, y el menos el momento del peso de la escalera, que produce sentido de giro, tendencia de giro antihoraria, por lo tanto llevará signo negativo, sería P sub 1 por L por seno de φ,
menos P2 por A por seno de phi igual a 0. Ahora, P2 por A por seno de phi es el momento que produce el peso del hombre que se sube en la escalera hasta el punto H. Entonces, esta sumatoria de momentos ya la tengo que igualar a 0 para representar el equilibrio que realmente debe tener nuestra situación. Y una vez que tenga mis tres ecuaciones, yo me doy cuenta que tengo también, en realidad tengo cuatro incógnitas, ¿verdad? N sub A, N sub B, fuerza de rozamiento y tita, ¿verdad? Pero hay una cuarta ecuación que es fuerza de rozamiento máxima es igual a mu por normal. Por lo tanto, el sistema consta de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Por lo tanto, yo voy a resolver como yo prefiera y voy a introducir en lugar de fuerza de rozamiento mu por normal, siendo mu el coeficiente de rozamiento estático entre el piso y la escalera, que es dato del problema, ¿verdad? 0,2. Bueno, entonces, de la forma que yo prefiera, voy a buscar llegar a mi resultado, al cálculo de valor de tita, ¿verdad? Entonces, yo puedo despejar acá n sub a, la normal en a es la suma de los pesos, la fuerza de rozamiento es igual a n sub b, ¿verdad? Y n sub b se despeja de acá, de la sumatoria de momentos, que vendría a ser un medio por el peso de la escalera, más a sobre L por el peso del hombre, por tangente de tita. Muy bien, mi fuerza de rozamiento es mu por normal, y acá yo despejo tita. Tita me sale menor o igual que arco tangente de 2 mu por P1 más P2 dividido P1 más 2 P2, ¿verdad? Entonces el ángulo máximo que puede tener tita es de 12 grados. ¿Ok? Pero acá nos pide, el problema, nos pide el ángulo para dos condiciones. La primera condición es para que la escalera esté sola, bollada, y la segunda condición es para que el hombre suba por la escalera, ¿verdad? Entonces, acá, perdón, discúlpeme, no estoy leyendo mi enunciado, sino que la primera condición es para que el hombre suba hasta el punto H y la segunda condición es para que el hombre suba hasta el punto B, ¿verdad? Entonces, obviamente, para que el hombre esté en la posición H, el ángulo puede ser mayor que para que el hombre suba hasta el punto B. Entonces, para el punto B sería tita máximo 12 grados y para que el hombre suba al punto H, tita me sale 43,8 grados. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Profe, cuando sube la persona varía el ángulo. Claro, claro que varía porque a vos te está pidiendo el enunciado el ángulo máximo que puede tener la escalera con la vertical. Ya, En ya, ya. primer caso, para que el hombre suba hasta el punto H, ¿verdad? Que nos sale 43,8 grados. Y el segundo caso es para que el hombre suba hasta el punto B, ¿verdad? Así como lo dice el ítem B, ¿verdad? Entonces, en la medida que el hombre va ganando altura, obviamente va a ser mayor la tendencia de la escalera al deslizamiento. ¿Por qué? Porque hay mayor momento con respecto al punto A. ¿Entendés? Sí, profe, se entiende. Correcto. Bueno, ¿alguna otra consultita? De mi parte no, profesor. Perfecto, perfecto. Bueno, ejercicios. Ya tenemos otro más, que es bastante sencillo. Dice un brazo de grúa de 1200 newton de peso se sostiene por el cable AD de la figura. Este brazo está sujeto al suelo mediante la articulación C y en la parte superior se cuelga un cuerpo de 2000 newton de peso. Encontrar la tensión del cable y las componentes de reacción en la articulación. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuevamente una articulación en el extremo C de la barra, en el extremo C, en el extremo inferior de la barra.
donde la barra no puede moverse, pero puede girar con respecto al punto C. Sin embargo, la fuerza que impide el movimiento sería la fuerza de la tensión en el punto B, la tensión del cable AB, ¿verdad? Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de mi barra, donde voy a saber ya que en el punto C hay una fuerza que podemos representarla como sus componentes rectangulares F sub X y F sub Y. Luego tenemos el propio peso de la barra, del brazo, de la grúa. Luego tenemos el peso de la carga que está sujetando la grúa, que son 2000 newtons en el extremo superior de ella. Y una tercera fuerza, que sería la fuerza de tensión AB, que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Entonces, como esto está en equilibrio, yo tengo que hacer mi sumatoria de fuerzas e igualarlas a cero. Y también tengo que saber que una sumatoria de momento con respecto a cualquier punto tiene que ser nula. Entonces, valiéndome de estas ecuaciones, yo escribo para el eje Y, tensión por seno de 25 grados, más FI, es igual a la suma de los pesos del brazo y de la carga, ¿verdad? Y también sé que la fuerza en X es igual a tensión por coseno de 25 grados. Entonces hago después una sumatoria de momento con respecto al origen y tengo 2000 por L por coseno de 65 menos 1200 por L sobre 2, sería acá, por coseno de 65 más tensión por 3L sobre 4. Más el momento de la fuerza de la articulación, que es 0, porque no hay distancia. Y de acá yo puedo despejar mi tensión, ¿verdad? Entonces la tensión me sale 1465 newton, la fuerza en X 1328 y la fuerza en Y 2581 newton. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ninguna parece. Bueno, y el último problema dice así: una barra OA de 30 kilos de peso y 2 metros de longitud articulada en O se apoya sobre una caja rectangular de 10 kilos de peso y de dimensiones 0,75 y 0,5 metros. La caja puede deslizar sobre el plano horizontal. Sabiendo que el ángulo entre la barra y el plano horizontal es 30 grados, calcular la fuerza sobre la articulación O, la fuerza que ejerce el plano horizontal sobre la caja y su punto de aplicación. ¿Deslizará o no la caja si el coeficiente estático de rozamiento entre la caja y el plano horizontal vale 0,7? Y nos dice que usemos G 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, acá tenemos un problema interesante de una caja que está apoyada en el piso, en un piso rugoso con rozamiento. Tenemos las dimensiones de la caja y tenemos el peso también de la caja, ¿verdad? 30 kilos. Perdón, es 10 kilos de peso, de masa, no 10 kilogramos fuerza de peso. Muy bien. Entonces, sobre esta caja a su vez apoya una barra OA, ¿verdad? Que está articulada en el punto O. Articulada quiere decir que puede girar con respecto al punto O, pero que no puede moverse horizontal ni verticalmente respecto al mismo. Y esta barra articulada apoya en el vértice superior izquierdo de la caja, ¿verdad? Profe, Sí, disculpe, sí, usted la parte de la normal, ahí donde está la caja, sí. usted solamente separó parte para analizar, no es que vuelca esa barra otra vez, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí, no entendí eso que vuelca. O sea, si es que la barra ya no toca más la normal, o usted solamente separó para poder analizar mejor y ver, por Para, ejemplo, claro, porque el concepto de diagrama de cuerpo libre se refiere al cuerpo libre, ¿verdad? Acá tenemos dos cuerpos diferentes. Acá tenemos dos cuerpos diferentes, ¿verdad? La barra por un lado y por otro lado tenemos la caja. ¿Verdad? Yo tengo que analizar la caja por separado para ver si desliza o no desliza. ¿Entendés? sí, profesor, muchas gracias. De nada. Bueno.
Vayamos al diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Sobre la barra articulada tenemos la fuerza de la articulación, que sería una fuerza sola que se representa por medio de sus componentes rectangulares. Luego tenemos el propio peso de la barra, que sería 30 kilogramos. Luego tenemos la reacción de la caja sobre la barra, la reacción normal, y esta reacción tiene que ser perpendicular a la barra. Es muy importante que ustedes conozcan la dirección de las fuerzas entre los cuerpos, porque de otra forma van a ver el problema. Fíjense cómo es acá la situación. Yo tengo una barra apoyando en el vértice de una caja. Como el vértice de una caja es un punto, entonces la fuerza normal no va a ser perpendicular a ese punto. La fuerza normal va a ser perpendicular a una superficie o a una línea definida, ¿verdad? Esta superficie o línea definida es justamente la línea o el segmento definido por la barra, por la longitud de la barra, OA. Entonces, la normal N tiene que ser perpendicular a este segmento OA de la, que es la barra. No puede ser perpendicular al vértice superior izquierdo de la caja, ¿entienden? Entonces, esta perpendicularidad con respecto a la barra va a definir la dirección de la normal para poder hacer su sumatoria de fuerza o el cálculo del momento de esta fuerza normal. Bien, seguidamente hacemos el diagrama de cuerpo libre de la caja donde sé que actúa su peso, sé que actúa una reacción normal del suelo o del piso, a la cual se la denominó R aquí, y también sé que existe la normal de la barra sobre la caja, ¿verdad? Que tiene la misma dirección que esta normal que actúa, que ejerce la caja sobre la barra, solamente que sentido opuesto por la tercera ley de Newton, ¿verdad? Y la fuerza de rozamiento, que es una fuerza opositora, ¿no es cierto? Ya que esta normal N tiene una componente horizontal hacia la derecha, entonces, obviamente la fuerza de rozamiento tiene que ser horizontal hacia la izquierda. Entonces se representó por eso en esta dirección, con este sentido. Muy bien. Ya que están los diagramas de cuerpo libre definidos, tengo que ir a mis ecuaciones de equilibrio para cada uno de los dos cuerpos, ¿verdad? Voy a fijarme nuevamente en lo que me pide el problema y me dice calcular la fuerza sobre la articulación O, ¿verdad? Entonces, yo para calcular esta fuerza necesito conocer mi fuerza normal. ¿Es así o no? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo puedo basarme en el equilibrio de la barra para calcular mi normal, y una vez que tenga esta normal, calcular mis fuerzas de la articulación. Entonces, hago una sumatoria de momentos con respecto al vértice o la articulación O de la barra y calculo mi normal, ¿verdad? Entonces, normal por seno de 30 por 0,75 sería, a ver, equilibrio de la barra acá está, perdón, 300, que sería el peso de la barra, ¿verdad? Que se usó G10, ¿verdad? Pero ustedes saben que no es tan relevante eso, ¿verdad? El problema dice usar G9,8 y se usó 10. Bueno, acá tenemos el momento del peso que es negativo, ¿verdad? Porque tiende a girar en sentido horario. 300 por la distancia, que sería 1 por el coseno de 30, más la normal por 1,5, más el momento de la fuerza de la articulación, que es 0, es igual a 0. Fíjense acá las distancias, 1,5 metros es la distancia que hay entre, vamos a leer el enunciado, la barra mide 2 metros de largo, ¿verdad? Y nos dice que, a ver, sabemos que el peso va a estar en la mitad de la longitud, que sería 1 metro, ¿verdad? Pero esta distancia que está aquí, es 1,5 metros, se determina por medio del triángulo rectángulo que se forma entre el punto O, el punto de apoyo entre la barra y la caja, y el vértice inferior izquierdo de la caja. Entonces yo sé que este es un triángulo rectángulo donde mi cateto opuesto es 0,5 y mi ángulo es de 30 grados. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 0,75 dividido el segmento O
hasta el vértice de la caja, donde apoya la barra, es igual a seno de 30 grados. Entonces yo de acá despejo que este segmento O, podemos decir OX, va a ser igual a 0,75 dividido seno de 30, eso me da 1,5, que está acá, ¿verdad? Esto no es un dato que aparece de la nada, sino que hay que calcular. Y de esta forma determino que, con la sumatoria de momentos para la barra solamente, determino que mi reacción normal es 100 raíz de 3 newton. Bueno, ahí faltó la raíz, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes también calculen en sus casas, no solamente que miren la resolución acá. Y con esta normal yo ya puedo calcular las fuerzas de los apoyos. Fx me sale 50 raíz de 3 y F sub i 150 newtons. Y ahora voy al equilibrio de la caja. Me pide determinar si la caja va a deslizar o no, ¿verdad? Muy bien, entonces yo voy a calcular ¿qué cosa? Voy a calcular la fuerza de rozamiento que tiene que haber en la caja para que ésta esté en equilibrio. Entonces yo hago una sumatoria de fuerza en X para la caja y voy a ver que la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la normal multiplicado por seno del ángulo 30 grados. Normal por seno de 30, ¿verdad? Esa tiene que ser la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Entonces, luego tengo que calcular la reacción R, que es la reacción entre el suelo y la caja. Esta reacción R me sale 250 newton, ¿verdad? Se calcula con la normal y el peso de la caja. Y luego calculo la fuerza de rozamiento máximo que puede haber, que sería 0,7 por 250, me sale 175 newton. Entonces, comparo la fuerza de rozamiento existente con la fuerza de rozamiento máxima. La fuerza de rozamiento existente es 50 raíz de 3. Sería 86,6 newton. Y la fuerza de rozamiento máximo es 175. Es prácticamente el doble. Por lo tanto, la caja no va a deslizar. La caja va a estar en equilibrio. ¿Se entendió? Profe, entonces la fuerza de rozamiento sacaste con momento, la fuerza de rozamiento del sistema, y utilizaste la normal para sacar y el mu para sacar la fuerza de rozamiento máxima. Voy a aplicar nuevamente el procedimiento. Lo primero que hay que hacer ahí es calcular la normal que ejerce la caja sobre la barra. Esta normal, ¿verdad? Para ello hago una sumatoria de momentos de la barra con respecto al punto O. Calculo la normal, me sale 100 raíz de 3 newtons, ¿verdad? Y seguidamente calculo la fuerza de la articulación O. Y después me voy al diagrama de cuerpo libre de la caja, conociendo ya la normal, calculo la reacción R, que es la normal del piso sobre la caja. Con esta reacción R calculo la fuerza de rozamiento máximo que puede haber entre la caja y el piso, y luego haciendo una sumatoria de fuerzas en X, calculo la fuerza de rozamiento existente, que en realidad existe o que hay entre el piso y la caja, y me sale 50 raíz de 3. ¿Por qué? Porque esta fuerza de rozamiento es igual, por condición de equilibrio, a la normal por seno de 30, ¿verdad? Entonces, la fuerza de rozamiento existente es una cosa y la fuerza de rozamiento máxima es otra cosa, ¿verdad? Para ello, ustedes tienen que entender muy bien que la fuerza de rozamiento es una fuerza cuya magnitud puede variar entre 0 y un valor máximo, que en este caso vendría a ser 175 newton, ¿verdad? Y es una fuerza que va incrementándose de acuerdo a la fuerza que vaya surgiendo. En este caso, la fuerza normal es la fuerza desequilibrante, ¿verdad? Si la normal fuese 100 newtons, si la normal valiese, qué sé yo, 200 newtons, ¿verdad?, de magnitud, 200 por seno de 30 vendría a ser 100 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento no sería 50 raíz de 3, sino que sería 100 newtons, ¿verdad? Y, por decirlo, esa caja puede resistir, con ese coeficiente de rozamiento, puede resistir una fuerza normal de 350 newtons, ¿verdad? Hasta ahí puede ser la normal para que la caja esté en equilibrio. Si la normal fuese 400 newtons, ya la caja deslizaría, no estaría en equilibrio. ¿Se entiende? O sea, en conclusión,
Para determinar si la caja o cualquier cuerpo está en equilibrio, yo tengo que hacer una comparación entre dos fuerzas. Una es la fuerza de rozamiento existente, que en realidad existe, actuando en el sistema, en el cuerpo en cuestión, y otra es la fuerza de rozamiento máxima que puede haber entre ese cuerpo y el piso o la superficie. Y comparando estas dos fuerzas me voy a dar cuenta si está en equilibrio o no. ¿Cómo? Si la fuerza de rozamiento existente es menor que la fuerza de rozamiento máxima, entonces el cuerpo estará en equilibrio. Y si la fuerza de rozamiento existente es mayor que la fuerza de rozamiento máxima que puede haber, entonces el cuerpo ya no va a estar en equilibrio, sino que va a deslizar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. ¿Alguien quiere consultar algo? No tenga vergüenza. Profe, ¿será que podría volver a repetir otra vez de la fuerza de rozamiento existente cuando se desliza? Por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en este caso, tenés que acordarte del comportamiento de la fuerza de rozamiento. Yo recuerdo que, no sé cómo se desarrolló, yo estoy seguro que el ingeniero habrá explicado, que la fuerza de rozamiento es una fuerza. Si yo tengo una caja apoyada en el suelo, en una superficie horizontal, llena de libros, ¿no es cierto? En una superficie rugosa. Al principio, si yo no aplico ninguna fuerza sobre la caja de rozamiento va a ser cero. Sin embargo, si yo aplico una pequeña fuerza sobre la caja no se va a mover. Y si yo voy aumentando la intensidad de mi fuerza, la caja no se va a mover hasta que llegue a incrementarse a un punto ya en el que se rompe el equilibrio y la caja empieza a moverse. Entonces, en ese punto en que la caja estuvo ya a punto de moverse, fue el punto donde la fuerza de rozamiento alcanzó su magnitud máxima, que es igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Entonces, en este caso, yo tengo que calcular dos fuerzas. La fuerza de rozamiento existente que se obtiene de las condiciones de equilibrio del problema, en este caso las dos fuerzas que tienen componente en el eje X serían la normal y la fuerza de rozamiento, ¿verdad? La normal tiene una componente en X que es normal por seno de 30, entonces de esa forma yo calculo la fuerza de rozamiento que va a ser igual a la normal por el seno de 30 grados. Esa es la fuerza de rozamiento existente, ¿verdad? Que en realidad existe en la caja, ¿verdad? Y para saber si esta caja está en equilibrio, la fuerza de rozamiento tiene que ser máxima, tiene que ser igual o mayor a la fuerza de rozamiento existente. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima se calcula como el producto de el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal que hay entre las superficies donde aparece la fuerza de rozamiento, que en este caso es la superficie horizontal de la caja. Entonces, esa normal es R. R se calcula haciendo una sumatoria de fuerza en I. R va a ser igual al peso de la caja más normal por coseno de 30 grados. Entonces, R me sale 250 newton, 250 multiplicado por el coeficiente, que es 0,7, y la fuerza de rozamiento máxima me sale 175 newton. Como es mayor que la fuerza de rozamiento existente, que es 50 raíz de 3, entonces llego a la conclusión de que la caja está en equilibrio, porque la fuerza de rozamiento máxima es mayor que la fuerza de rozamiento existente. ¿Quedó claro? Y bueno, chicos, esta es la clase de hoy. Estos son los ejercicios que preparé para hoy. Como dijimos, mañana a las 14 horas vamos a tener nuestra clase de recuperación del lunes. Vamos a dar teoría de centro de gravedad y más ejercicios de estática. ¿Les parece bien? Dale, Sí, profe. Bueno, correcto. gracias, profe. No, gracias a ustedes por asistir. Profe, ¿Sí? ¿usted va a usar el PDF de la clase enseguida nomás? Ahora voy a alzar. Dale, profe, gracias. Dale, chao, chao.